Muy buenas tardes. Te saludo en este miércoles y le doy gracias a Dios por permitirme llegar a tu teléfono, a tu computadora, a tu televisor, donde quiera que estés pudiendo oírnos y vernos. Espero que hoy seas bendecido a través del estudio de la palabra. Por unos días, pues yo me mudé a Austin, ha sido un poco difícil la transición, el trabajo, largas horas, entonces ha sido un poco complejo, pero ya pues estamos acomodándonos y para poder seguir con estos estudios de los últimos tiempos. Y para mí hoy toma especial relevancia porque lo que estamos viviendo como nación es difícil. Si usted ve, el amor se está enfriando, la gente está tomando bandos. De hecho, yo siento que hasta que se está creando un odio entre los bandos. Y lamentablemente uno dirá, esto es en el mundo, pero la iglesia está igual. La iglesia tiene sus bandos, la iglesia está acusándose el uno al otro, si no está con un partido, con el otro partido. Cuando nosotros somos del partido de Cristo. Es algo sumamente difícil lo que estamos viendo en este tiempo y todo esto se acelera con la pandemia que estamos viviendo. Algo que a mí me llama la atención y para mí ha sido bastante frustrante, ¿no? Oír a las personas con miedo, con temor por esto de la vacuna. Muchos creen que esta vacuna es el chip que habla Apocalipsis. Entonces no se van a vacunar porque no se van a poner el chip del anticristo, porque ellos dicen que si se lo ponen no se van a ir al cielo. El único problema es que la mayoría de los que creen esto son dispensacionalistas. Y en su teología, ellos saben que la marca del anticristo, según su teología, no puede venir hasta que la iglesia sea llevada al cielo. Entonces se va a manifestar ese inicuo, que hoy vamos a ver que no es lo que nos dicen, hoy vamos a hablar sobre el hombre de pecado, pero y entonces es donde va a comenzar la marca de la bestia, ¿no? Eso quiere decir que si la iglesia está aquí y usted se pone esta vacuna, usted no se ha puesto ninguna marca de la bestia, usted no nada. Ahora, si usted se la quiere poner o no cuando esta vacuna salga, pues tenemos que respetar su decisión. Pero tenemos que ser enfáticos que si el anticristo no está revelado y la iglesia no ha sido levantada, entonces no es la marca de la bestia. Ahora, dispensacionalista, hay tres maneras de verlo. Que está el pretribulación, midtribulación y posttribulación. Y si usted es un dispensacionalista que es posttribulación, entonces usted puede que crea, porque depende de las interpretaciones, hay diferentes, que ya están pasando algunos de los juicios sobre el mundo que menciona Apocalipsis y que esta vacuna entonces sí puede ser parte del anticristo. Es bastante complejo las diferentes posiciones, ¿no? Pero quería traer esto de antemano porque hay mucho temor con esta vacuna. Hay muchas teorías que son falsas. De hecho, yo no quiero entrar en política, esta es mi manera de verlo. Oiga bien, desde hace muchos años yo sé que Bill Gates ha estado trabajando con las naciones más pobres, ayudando, dando dinero para research, para educación. Y mucho del dinero que él ha invertido, hay gente diciendo no, porque Bill Gates lo que quiere es hacerse superbillonario con estas vacunas cuando salgan, por eso ha puesto el dinero. Él no lo ha puesto a través de un dinero personal, él lo ha puesto a través de una fundación que él creó, donde hay muchos billonarios dando el dinero para ayudar al mundo. Entonces, esta fundación es sin fines de lucro y no es para Bill Gates hacerse rico. Pero, si usted cree diferente o si hay alguna otra teoría o noticia que haya salido, quizás yo no la sepa, pero le estoy diciendo hasta donde yo tengo entendido. Pero la realidad es que para entrar en cancha, Hebreos 10, 23 al 25, voy a empezar como un leve pasito, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, Él es fiel. Nosotros nos tenemos que mantener firmes. ¿Y qué tenemos que hacer?
Versículo 24, considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Por lo tanto, en este tiempo, ¿qué debemos hacer? Estimularnos al amor y a las buenas obras. Es lo menos que está pasando en muchos círculos. Lo que estamos es estimulándonos para división, para apuntarnos con el dedo, para acusarnos, para darnos malas miradas. Dice, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora este versículo, pues yo comencé aquí porque he oído que en este tiempo especial con la pandemia es cuando dice esto, no dejando de congregarnos. Y usted va a entender que esto no tiene que ver nada con esta pandemia, sino porque el amor se está enfriando, porque había una persecución. Así que si usted no se está congregando por causa de esta pandemia, este versículo no aplica a usted. Usted se está cuidando. Y cuidarse es prudente. Ahora, en aquel tiempo pues se congregaban todos juntos, pero hoy en día tenemos la bendición de poder congregarnos a través de las redes sociales, de compartir. Hay gente que dice que si no voy a la iglesia me enfrío. Por favor, usted no ha entendido entonces de qué se trata su salvación. El problema es que han sido manipulados para estar dependientes del pecho de un pastor, de papá. No, es que, ¿sabe qué? Y lo único que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos hacer es que el pueblo pueda tener una relación personal con Cristo. Usted, porque no viene a la iglesia, no debe tener una razón para enfriarse. Por el contrario, usted debe tener una razón para alcanzar otras vidas en medio de este tiempo, en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo. Usted poder hacer la primera parte de este versículo, mantengámonos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es Él que prometió. Entonces, ¿y qué debemos estar haciendo? Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Hay una oportunidad increíble para la iglesia del Señor en este momento, que quizás no se está congregando en cuatro paredes, pero está manteniéndose firme, sin fluctuar, haciendo esa profesión de su esperanza, de que Él es fiel y que nos estamos estimulando para amarnos y para buenas obras. Y una buena obra es cuidarse. Una buena obra es no contagiar a otras personas. Porque con esto de que no, hermano, Dios nos protege. ¿Sabe cuánta gente ha muerto con esto de que Dios nos protege? Y usted dirá que ese pastor es frío, que no cree. No, oiga bien. Yo creo en los dones del Espíritu Santo. Yo creo en las sanidades. Yo creo en que Dios guarda. Yo creo en todo tipo de milagros. A mí Dios me dio vida cuando yo morí de una sobredosis. Yo no te estoy hablando porque no crea, pero te estoy hablando que hay cosas que deben estar en la prudencia. La realidad es que cuando vemos estos tiempos, el amor se ha enfriado. Se ha enfriado. Yo quiero darle yo quiero poder decirle a usted que este versículo se le escribió no a nosotros, a los hebreos de ese tiempo. Y había un contexto en el que se da este versículo. De hecho, yo quiero que hagamos entonces un leve repaso del tiempo que estaban viviendo los judíos en el tiempo de Cristo y inmediatamente después de su vida por los próximos 40 años, para poder entrar en el contexto del hombre de pecado, o de ese que nos dijeron que es el anticristo, que iba a hacer un pacto con Israel, que después lo iba a romper y que se iba a sentar en el templo haciéndose pasar por Dios. Entonces queremos poder tocar estos pasajes. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Cristo viene a la tierra, Jesús, ¿no? Él va a predecir la destrucción del templo. De hecho, en Mateo 24, 15 al 16, después del 20 al 22 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Cuando veas esa abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, por tanto, porque están bajo la ley, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido
desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Cuando Cristo le está diciendo a los discípulos y a los oyentes esto, porque algunos de ellos iban a estar vivos cuando estas cosas sucediesen. Y por causa de ellos, de esos escogidos, de los hijos, Él iba a cortar los días de sufrimiento, los días de guerra, los días de destrucción, los días de asesinato, los días de rebelión. Usted va a entender todo esto hoy. Por eso es que Mateo 16, 28, Cristo dice, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así que ya Cristo había predicho que algunos de ellos iban a estar vivos cuando vieran esto. Así que esto no está hablando de la segunda venida de Cristo. Algunos creen que cuando se transfiguró y es por eso que Cristo dice eso. Eso no es tampoco. Sino que Cristo iba a venir en juicio sobre la gran ramera, quien la Biblia dice que es Israel. Y eso fue el último estudio que estudiamos. Y la semana que viene vamos a volver a entrar en la gran ramera. Pero realmente la semana pasada hablamos de que Israel era la gran ramera y por lo tanto venía un juicio de Dios sobre ella, sobre Israel. Por eso es que Isaías 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Tú, la ciudad fiel. Y la semana que viene vamos a entrar en esa ciudad fiel. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. Los homicidas, en esa profecía, estaba lleno de gente que tenían ningún tipo de respeto por la vida, por la pertenencia ajena. Y así mismo venía el juicio sobre Israel, porque cuando Cristo viene está pasando lo mismo. Jeremías 3:3 dice, por esto las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Ezequiel 16:15 dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya era. Todo el que pasó, te fuiste con ella, te acostaste con ella. Así que hay un juicio sobre esta ramera que es Israel. Y Dios llama una y otra vez ramera a Israel en el Antiguo Testamento. Así que, porque viene este juicio, entonces Daniel ve esa desolación, esa abominación desoladora, que es parte de este juicio. Permiso. Por lo tanto, Cristo confirma este juicio llorando por su nación Israel. Mira cómo dice Mateo 23, 34 al 36. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, a quien mataste entre el templo y el altar. Y de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Quiere decir que cuando Hebreos entonces dice que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, es porque en ese tiempo ellos estaban sufriendo, como cristianos estaban sufriendo. Venía una destrucción, Dios iba a usar a Roma para esta destrucción, ¿no? Y los judíos, oiga bien, estaban sufriendo como cristianos, estaban siendo perseguidos por judíos, por los romanos, por Nerón, y habían cristianos que ya estaban hartos, estaban enojados, querían desquitarse. Yo quiero que usted entienda lo que estaban viviendo los cristianos. De hecho, oiga bien, habían judíos matando cristianos. De ahí es que Dios saca a Pablo.
Pero habían judíos matando romanos, matando idumeos, samaritanos, sirios. ¿Por qué? Porque los judíos en ese tiempo tenían muchas revueltas en muchos sitios y estaban en una guerra civil. Todo eso hacía que el amor se enfriaría. ¿Y cómo no se iba a enfriar? Imagínese, usted siendo un judío cristiano. Ahora ayuda a un judío extremista, conservador, y que ese judío le mata a su hijo. Que ahora usted ayuda a un romano y ese romano le viola a su esposa. O está ayudando a un judío ladrón que abundaba en esos momentos y después le saqueara y le violara y le matara a su hija. Nadie habla en esos términos tan gráficos, pero usted va a entender hoy que esa era la realidad que se estaba viviendo en Jerusalén. Es por eso que había que exhortarse al amor y a las buenas obras. Porque era difícil hacerlo. Porque muchos lo que querían eran desquitas, eran venganza. Era que Dios los destruyera. Entonces no solamente era difícil vivir el amor, sino que algunos dejaron de congregarse para que no los identificaran como cristianos porque ellos tenían temor. Ahora, si usted cree que estos son los peores tiempos, entonces quiere decir que usted no conoce la historia. Y es en ese contexto donde también se da un pasaje muy famoso que dicen que para el futuro, que es el anticristo. Pero realmente este pasaje es parte del problema que estaban viviendo. Y vamos a leer todo ese capítulo. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2. La manifestación del hombre de pecado. Dice el apóstol Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que se nos enseñó que ya está aquí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya está a punto de tomar la escena, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Por eso es anticristo o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? Ya el apóstol Pablo se los estaba diciendo. Y ahora, después que le dije todo eso, vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Ellos sabían que lo detenía, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio él. Bueno, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y si esto fuera para hoy, hoy yo le voy a decir claramente, no es para hoy, pero si fuera para hoy, yo creo que más que nunca esos últimos 2 versículos deberían estar en el labio de todos nosotros. Y el mismo Señor
Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Fíjate cómo nos consoló eternamente. Eso nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pero la iglesia lo que hace es hablar malas noticias. A veces hasta meter más miedo. No hay consuelo muchas veces en lo que dice. Pero esa consolación y esa buena esperanza, dice el versículo 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Así que vamos a comenzar. ¿Por qué? Dice los primeros 3 versículos. Vamos a comenzar ahí. Porque con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre pecado, el hijo de perdición. Fíjate que Cristo le había dicho, y lo leímos ya, que cuando vieran estas cosas, ¿no?, huyeran a los montes. Dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeado por ejército, huyan a los montes. Los cristianos habían sido advertidos. Y cuando vino Tito sobre Jerusalén, ellos huyeron. Y dicen los historiadores que ni uno de esos cristianos murió. ¿Por qué? Porque habían sido advertidos por Jesús. Y a eso es que se refiere esa venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. A la venida en juicio que Cristo iba a traer sobre Israel y la reunión donde el Señor nos iba a proteger a todos unidos de la destrucción. Pero ese día no vendría sin que antes venga la apostasía. Déjame decirle algo, porque vamos a hablar de las venidas del Señor ya pronto. Y va a ser muy interesante las cosas que vamos a enseñar. Pero Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya los tesalonicenses, muchos pensaban que Cristo había venido. Acuérdense, Tesalónica quedaba cientos de millas de Jerusalén. No había correo, no había email, no había noticiero, no había radio, no había televisión. Por lo tanto, todo lo que llegaba a ellos llegaba como rumores. Y ellos estaban esperando un acontecimiento grande en Jerusalén, que estaban esperando la destrucción de Jerusalén como Cristo lo había predicho. Pero Pablo comienza a decirles, no, esto no ha pasado todavía. Que nadie nos perturbe, como si el día del Señor está cerca o había llegado. No, porque esto no va a pasar hasta que llegue la apostasía. Y con esta palabra ya comenzamos unos problemitas de interpretación. Porque a nosotros nos enseñaron que apostasía es un alejamiento paulatino, lentamente, de la fe. Como que no nos vamos dando cuenta, pero nos vamos alejando. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo, ¿no? Y en parte, es cierto que es un alejamiento, que es un renegar de la fe, que es apartarse. Pero eso tomó más fuerza mucho después. Pero también esta palabra significa revuelta o rebelión. Por lo tanto, no vendrá el día del juicio sin que antes venga una revuelta o una rebelión. Y esa rebelión iba a ser doble. Era contra los romanos, pero era también contra Dios. De hecho, esa rebelión, esa revuelta, esa apostasía, va a causar que se acelere el juicio de Dios. Pero tiene que venir esta rebelión para que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por lo tanto, este hombre no es el anticristo, porque ya hicimos un estudio total de lo que la palabra anticristo y en su contexto significa. Pero nos han dicho que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, todo esto son lo mismo. La pregunta es, ¿bajo qué regla de interpretación? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Habla de diferentes personas y de diferentes sistemas o gobiernos. El versículo 4 dice de este hombre pecado, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar
por Dios. Y de hecho, hoy yo voy a entrar, todo este estudio de una manera bastante leve, hay más profundidad, pero yo sencillamente me dedico a algunos versículos de la historia, porque si no fuera muy largo. Pero este hombre pecado, leímos, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. Si con este versículo te prueban que ese es el anticristo, ¿por qué? Porque es opuesto a Dios, es anti Dios, o se sienta en el lugar de Dios. Y anti es opuesto, oponerse o en lugar de. Por lo tanto, como se opone a Dios o se siente en lugar de Dios, este es un antidios, es un anticristo. Primera regla de interpretación, no sirve, porque Cristo y Dios en el contexto de aquí son dos cosas diferentes. Estamos hablando del templo y se está hablando de Jehová. ¿Por qué? Porque este personaje no se oponía a Cristo, sino a Jehová, porque estaba usurpando su lugar, había profanado el templo. El templo estaba de pie en ese momento. Esto no es un templo futuro. Y fíjate que a mí me están diciendo, ¿tú sabes quién lo detiene? Sí, tú me dijiste. Ajá. Pero es en el templo de futuro. Entonces, ¿y eso qué lo detiene? ¿Va a estar en el futuro? ¿Está entendiendo? Eso no tiene que ver con futuro. De hecho, la única interpretación que se le pudiera dar diferente a un templo físico de aquel tiempo podría de ser templo espiritual. Y créeme, yo le puedo explicar todo al respecto, por qué, pero no vamos a entrar ahí. Nos vamos a mantener en contexto. Pero esto no es un templo futuro, porque si no, Pablo se lo hubiese dejado saber, porque si no, ellos estuvieran totalmente confundidos. ¿Cómo entonces yo te voy a decir que se sienta en el templo hablando de otro templo porque este va a ser destruido? Porque para el judío el único templo existente era ese. Y para los cristianos sabían que iba a venir un tiempo terrible donde Jerusalén sería destruida. Probablemente el templo también, porque Cristo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, no podría pasar eso sin que antes viniera la apostasía, la rebelión. Y lo que hicieron en esta apostasía, en esta revuelta o en esta rebelión, fue que había un partido, hay diferentes partidos, pero había uno de los celotes que habían tomado el templo y lo usaron como un cuartel para refugiarse. Y eso es una apostasía, una rebelión contra Dios. Ahora, Simón dirigía a los celotes. Y los celotes de todos los bandos, de todos los partidos que habían, era el más violento de todos. Aquí en Estados Unidos realmente tenemos 2 partidos, pero póngale que tuviéramos 5 partidos y que todos estén en guerra uno con el otro y en guerras civiles. Eso era lo que estaba pasando en Jerusalén. Y estos bandos, mientras no estaban peleando contra Roma, estaban peleando en guerras civiles contra ellos. De ahí es que Cristo dijo que se levantará nación contra nación, romano contra judío, contra samaritano, pero también padre contra hijo. ¿Por qué? Por causa de las guerras civiles, de los muchos bandos que había. Y hoy lo podemos ver en esta nación. Cómo hay padres y hijos y familiares divididos por la política. De hecho, lo pudimos ver en la guerra civil, donde habían padres peleando por un bando y hijos por el otro. Lo podemos ver cuando fue la guerra en el Álamo, en Texas, donde habían hermanos peleando en bandos diferentes. Esto ha existido y así fue en aquel tiempo, por eso Cristo lo dice. Pero los celotes eran los más violentos. Y a principio, cuando usted hablaba con ellos, parecían que tenían legítimamente un celo por lo de Dios, pero eran más nacionalistas que religiosos. Cualquier parecido con muchos nacionalistas cristianos de este tiempo es pura coincidencia. No tiene que ver, pero se repite la historia. Y nos han vendido un cristianismo que es más nacional que cristiano. Pero ese es otro tema. Estos nacionalistas, que eran más nacionalistas que religiosos, aunque se escudaban bajo la Torá y la religión,
Con todo el celo que tenían por lo de Dios, terminaron robando, violando, matando, intimidando y sobre todo tomando el templo como un cuartel del ejército para protegerse. Porque era muy difícil llegar al templo por las murallas que tenía el templo. Yo sé que usted, cuando yo hablo de murallas, muchas veces nos vienen las murallas de Israel que se decían que eran impenetrables, tanto así que los romanos no la podían penetrar, pero el templo también era otro fuerte impenetrable. Así que ellos tomaron entonces este lugar santo y santísimo para sus fechorías y se levantaron entonces al hacer esto contra esas cosas que eran objetos de culto. Ahora usted entiende, ¿ve? Haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque al estar allí, el único que debería estar, era la presencia de Dios. Pero usted sabe, ya la presencia de Dios se había ido y estaban ellos. Ya usted va entendiendo el contexto de lo que está pasando. Por eso el versículo 5 dice, el apóstol diciéndolo, no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto. ¿Qué les decía? Sobre la rebelión, sobre los celotes, sobre las guerras civiles, sobre la guerra contra los romanos. Yo les hablaba de todo eso. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. En otras palabras, ya a ustedes se les olvidó lo que yo les dije. Ustedes ya sabían que todo esto iba a pasar. Pero no ha ido más allá porque hay algo que lo detienen, pero ya yo le he dicho a ustedes, ¿quién es? ¿Quién lo está deteniendo? La pregunta que yo te quiero hacer en este momento es, ¿quién nos enseñaron que lo detienen? Porque los dispensacionalistas están divididos. Unos dicen que es el Espíritu Santo cuando sea quitado, entonces el anticristo se va a manifestar. Otros dicen que es la iglesia la que lo detiene, pero cuando ella sea quitada en el rapto, ahí el anticristo se va a manifestar. Y es interesante porque mientras nosotros estamos aquí adivinando, Pablo le dice, ustedes saben ahora, ya, no 2000 años después, ya, ¿quién lo detiene? A fin de que a su tiempo se manifieste. ¿Por qué? Porque ya está en acción este misterio de iniquidad. Vamos a verlo, versículo 7 que dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío. Fíjate que cuando dice quién y él, ¿qué le viene a su mente? Yo sé, si usted fue creado dispensacionalista, quizás el Espíritu Santo. O la iglesia no es un quién. Quién y él, a mí me da como que es una persona. Pero dice, pero ustedes saben quién lo detiene. Porque hay alguien al presente en aquel tiempo, que lo está deteniendo, hasta que sea quitado y entonces se va a manifestar. Ya está en acción este misterio de iniquidad. En otras palabras, ya está en acción el secreto, el enigma, eso que ellos están haciendo escondido. Ya no es un secreto, ya está manifiesto porque ya está en acción. De hecho, ya tomaron el templo. Pero no pueden avanzar como quieren porque alguien lo detiene. Pero cuando sea quitado, se va a manifestar ese impío. Y ese que lo detenía era el sumo sacerdote Ananías o Anano, como también se le llama. Porque este sacerdote Ananías incitaba al pueblo en general a no unirse a los bandos que querían pelear contra Roma. ¿Por qué? Porque Ananías sabía la destrucción que iba a venir si atacaban a Roma. Si atacan a Roma, nos van a destruir. Por lo tanto, él hacía lo posible e imposible y los incitaba a que no se unieran a estos grupos, sino que mejor se unieran a mí, únanse conmigo, para rechazarlos y combatirlos, para que en vez de que ellos peleen contra Roma, peleen con nosotros. No podemos dejar que lleguen allá porque nos van a destruir. ¿Está viendo cómo son las guerras civiles, la revuelta, la apostasía que está pasando? ¿Por qué Ananías hace esto? Ya hemos aprendido que había una unión entre Roma y el sacerdocio para que no destruyeran el templo. ¿Se acuerda? La unión de hierro y barro. Hierro Roma, barro Israel. Pero
Esos son estudios anteriores. Ahora en el presente, ahora, en aquel tiempo, no en el 2020. Ahora, cuando Pablo está escribiendo esta carta, estaba ya en acción el ministerio de iniquidad. Y ya en ese tiempo alguien lo estaba deteniendo. Pero en aquel tiempo ese iba a ser quitado porque tenía que manifestarse. Así que es importante. Vamos a ver cómo fue quitado de en medio para que se manifieste aquel impío. De hecho, déjeme buscar aquí rapidito en internet para, déjeme ver, Anano. Si usted pone Anano, sumo sacerdote, Ananías ben Ananías, ahí está en Wikipedia y le puede hablar y puede estudiar un poco de él, tener una idea. De hecho, vamos a buscarlo aquí. Mire, vamos a leer un poquito para que usted tenga una idea de este Ananías ben Ananías, para que tenga el contexto de la historia, porque hoy lo que vamos a hablar de la historia, porque según de Tesalonicenses 2, usted va a ver qué increíble cómo se cumple, ¿no? Y dice ahí Ananías ben Ananías, en hebreo Hanán ben Hanán, en griego antiguo Ananos, hijos de Ananos, por eso le dije Ananías, Ananos. En latín, Ananí, Ananius, Ananus, Filus, Ananí, y parece que estoy hablando lengua, pero fue un sumo sacerdote de Israel en Jerusalén durante la era herodiana en la provincia de Judía. El más conocido como el sumo sacerdote acusado de ordenar la ejecución por lapidación de Jacobo el justo, ser el medio hermano de Jesús, según los manuscritos sobrevivientes de antigüedades judías. Sin embargo, la opinión popular en contra de Anán debido a este acto llevó al recién nombrado gobernador romano, Lucello Avino, a destituir al sumo sacerdote después de solamente 3 meses. Ananías fue sucedido por Jesús ben Damneo, quien fue asimismo depuesto antes de los finales del año. Josefo, en la hija de los judíos, considera a Ananías único en su amor por la libertad y un entusiasta de la democracia y como un orador eficaz cuyas palabras llevan fuerza al pueblo. Y voy a brincar algo y leo esto último. Actividades después de ser depuesto. Después de que Ben Hanán fue depuesto como sumo sacerdote, él continuó ejerciendo el liderazgo bajo la dirección del ex sumo sacerdote Ananías ben Ananías. Ellos, el Sanedrín, exhortaron a la población para el apoyo contra los sacerdotes celotes radicales, ya que estos persuadieron a los que oficiaban en los sacrificios del templo a no aceptar ningún regalo o a los servicios de un extranjero. Aquí hay un problema porque estos aceptaban cosas de Roma y ahora los radicales dicen no puede aceptar nada de ningún extranjero. Más tarde contabilizaba a los reclutas para luchar contra los celotes, lucha que resultó en el sitio celote del templo. Mientras estaba al mando de los judíos durante el sitio, Ananías fue asesinado por los edomitas cuando entraron a Jerusalén gracias a los celotes. Usted va a ver hoy la historia de esto, pero lo busqué aquí rapidito para... Vamos entonces a ver esto, ¿no? Para el año 66 después de Cristo, ya había revuelta, pero se levantaron también otras revueltas, porque tiene que entender, por un lado, las locuras de Nerón llegaron a extremo, tanto que había que quitarlo del medio. Él quemó a Roma y culpó a los cristianos. En Jerusalén, él se levantó en el 66, perdón, en Jerusalén, en el 66 después de Cristo, se levanta una revolución contra Roma, llevada a cabo por algunos grupos nacionalistas. No era solo un grupo, eran varios grupos, pero cada grupo era dirigido por un loco fanático extremista que se hacía pasar por un Mesías prometido. Y como se hacía pasar por un Mesías prometido, la gente lo seguía. Es por eso que Cristo había dicho que iban a venir muchos en mi nombre, que iban a decir, está acá y que está acá, ¿no? Pero no le creas. Ahora, tienes que entender esto porque Mesías, Cristo, ungido, todo esto es lo mismo. Así que tienes que entender que esta figura mesiánica, la figura del Mesías,
cobró fuerza por primera vez cuando Israel es llevado cautivo a Babilonia. Ellos esperaban un Mesías, un libertador, un enviado de Dios que lo iba a libertar del orden actual en que vivían. Es por eso que ahora, en el futuro, cuando están dominados por Roma, ellos esperaban nuevamente un Mesías que los libertara. Y aún los discípulos que caminaban con Jesús estaban confundidos porque ellos creían que Jesús los iba a libertar de los romanos. Por eso la pregunta, ¿cuándo le retornarás el reino a Israel? ¿Cuál reino? El gobierno que le habían quitado los romanos a los israelitas. Están diciendo, ¿cuándo los vas a derrotar? Durante todas estas quejas que están pasando, en Jerusalén se levantó un individuo que le llaman Juan de Giscala, o Juan Levi. Giscala era el lugar de donde él viene. Entonces Juan quería levantar una revolución contra Roma, pero había quien lo detenía. Por eso Pablo dice, ustedes saben quién lo detiene, pero cuando sea quitado. El que lo detenía, ¿quién era? Ananías, el sumo sacerdote. Entonces tiene que entender que antes de que el ejército del general Tito y Vespasiano llegaran a Israel, ellos venían peleando guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Hubo una gran guerra en Jópata, en Galilea, donde muchos judíos fueron muertos. Y después hubo una matanza en Samaria, donde murieron 11.600 personas. De hecho, fue en esa guerra, y esto es ahora nuevamente de Wikipedia, para que usted pueda buscarlo. Y todo esto lo puede leer en las antigüedades judías o en la guerra de los judíos de Josefo. Pero fue en esta guerra, en Jópata, donde Josefo fue tomado prisionero. ¿Quién era Josefo? Tito Flavio Josefo, nacido como Yosef ben Mitatayu. Fue un historiador judeo-rumano del siglo I, que nació en Jerusalén, entonces en parte de Judea romana, supuestamente en el 37, de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Josefo venía de una ascendencia o de una descendencia sacerdotal. Quiere decir que Josefo sabía totalmente el Torah. De hecho, era considerado uno de los príncipes de Jerusalén. Este Josefo inicialmente lucha contra los romanos durante la primera guerra judeo-romana como jefe de las fuerzas judías en Galilea, hasta que en el 67 se rinde a las fuerzas romanas dirigidas por Vespasiano. Después de un asedio de 6 semanas de Jópata, ¿no? Entonces, cuando lo toman preso, una de las cosas que hacía Roma era que te perdonaban la vida si tú hacías alianza con ellos y le jurabas lealtad, ¿no? Josefo, pues que quiso salvar su vida, afirmó entonces que las profecías mesiánicas judías que se iniciaron en la primera guerra judeo-romana hacían referencia a Vespasiano, que se iba a convertir en emperador romano. En respuesta, Vespasiano decidió mantener a Josefo como esclavo y presumiblemente como intérprete. Después de que Vespasiano se convirtiera en emperador en el año 69, le otorgó a Josefo su libertad, momento en el que Josefo asumió el apellido del emperador, Flavio. Por eso es que se llama Flavio Josefo. Esto está en Wikipedia, lo puede buscar. Ahora, después hubo guerra en Jope, fue destruida en Tiberiada, en Taricha, en Gamal, en Giscala. No en balde, fíjense todas las guerras que habían, que Cristo dijo que iban a oír de guerras y de rumores de guerra. Y es que vino guerra tras guerra, rebelión tras rebelión, apostasía tras apostasía. Y es de ahí que Juan Levi, o Juan de Giscala, viene a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se forma en Giscala una revuelta en contra de los romanos, ¿no? De hecho, antes, déjeme un poquito para atrás. Ya en Jerusalén también, antes de que esta revuelta y esta guerra se diera, en Jerusalén había también ya revueltas contra los romanos llevadas por los celotes,
Y uno de esos celotes, ustedes sabemos que Jesús tuvo un discípulo celote, Simón el celote. Esta secta fue fundada por Judas el Galileo y era la facción más violenta de todos los movimientos fanáticos nacionalistas que habían. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted nos dice toda la historia? Porque de eso se trata, según de Tesalonicenses 2. Usted va a ver cómo está ahí claramente. Es historia, es lo que está pasando, es lo que Pablo está hablando, es lo que Pablo está viendo, es lo que Pablo le está diciendo a ellos, ¿no? Estos celotes habían comenzado una queja, una revuelta. Por lo tanto, el sumo sacerdote Ananías reunió su ejército y le estaba haciendo la queja a los celotes. ¿Para qué? Para que no se levantaran contra los romanos. Ananías entonces llamaba al pueblo a la cordura, a la paz, sabiendo que si se levantaban contra Roma iban a ser destruidos. Ahora, Juan de Giscala está peleando contra los romanos allá en Giscala y ahora los romanos toman la ciudad. ¿Y qué pasa? Le prometen que si se rinden no le va a hacer daño. De hecho, la misma oferta que se le hizo a Flavio Josefo. De hecho, voy a Wikipedia y mire lo que dice sobre Juan de Giscala. Juan de Giscala, o Johanán ben Leví, el hijo de Leví, fue un líder de la revuelta judía contra los romanos en la primera guerra judío-romana y jugó un papel en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Después de Cristo, durante el estallido de la guerra judía con Roma. Juan había competido con Josefo por el control de Galilea, guerra civil, y se había amasado una gran banda de seguidores de Gush Halaf, o llamada Giscala por los romanos, y de Gábara, además del apoyo del Sanedrín en Jerusalén. Tanto Josefo como tanto Juan Leví tenían apoyo. Eran gente, acuérdense, eran príncipes de Jerusalén. Como parte ahora de la campaña romana, sigue diciendo ahí Wikipedia, para sofocar la revuelta en Judea, Tito marchó hacia Gush Halaf, hasta Giscala, la única ciudad en Galilea que aún no había sido conquistada por ellos, fuera de las murallas de la ciudad. Llamó a los defensores a rendirse. Juan Leví, o Juan de Giscala, convence a Tito de que no entrara en la ciudad ese día, ya que era el Shabbat, el sábado. Pero no tanto por respeto al séptimo día, sino para su propia conservación. Juan aprovechó la circunstancia para huir de Jerusalén esa noche. Y a Tito le disgustó mucho que no hubiera podido llevar Juan, que lo había engañado. Cuando Juan entra a Jerusalén hubo un alboroto y la gente clamaba por noticias. Esto sigue, estoy leyendo todavía Wikipedia. Juan anduvo entre toda la gente y los persuadió de ir a la guerra por las esperanzas que le dio. Afirmó que los asuntos de los romanos estaban en una condición débil y ensalzó su propio poder. Él se puso en alto. También bromeó sobre la ignorancia de los ineptos, ya que si aquellos romanos, aunque llevaran alas, nunca podrían volar sobre la muralla de Jerusalén, puesto que encontraban tantas dificultades para tomar las aldeas de Galilea y habían roto sus máquinas de guerra en contra de sus moros. Estas arengas de Juan corrompieron en gran parte a los jóvenes y los engatusaron para la guerra. Poco después de su llegada a Jerusalén, entregó el control de la ciudad a los celotes e intentó establecerse como gobernante de Jerusalén. Sin embargo, en abril del 69, su liderazgo fue desafiado por Simón Bar Giora. Ambos fueron retados a su vez por una tercera facción, liderada por Eleazar ben Simón. Juan y los celotes lucharon en la guerra civil contra estas dos facciones, hasta que finalmente fue capturado por Tito durante el sitio de Jerusalén. Fue condenado a cadena perpetua, llevado a Roma y desfilado por las calles encadenado. Ahora vamos a ver qué está pasando, porque estuve leyendo qué decía Wikipedia, historia, ¿no? Juan se escapa, engaña a Tito, diciendo que espera que termine el sábado, el séptimo día, el día de reposo, y se escapa de noche. De hecho, a Tito le dio tanto coraje que asesinó a miles de personas por esto que hizo Juan. Juan no era una persona fácil. Ahora, él llega engañando a la gente. Por eso es que
Jesús dijo que estos falsos profetas iban a llegar haciendo milagros y señales y prodigios. Juan fue uno de ellos. De hecho, Juan se cantó como un escogido de Dios y dijo, no, mira, ya había mucha hambre en Jerusalén y había comida almacenada, porque Roma estaba sitiando, pero tenían bastante comida. Y él, para probar que él era el enviado de Dios, dijo, quemen esa comida para que usted vea que Dios nos va a sustentar. En otras palabras, como pasó con el maná en el desierto. Todo esto la gente lo veía como prodigios y como milagros para después darse cuenta que eran engaños. Juan le dijo y convenció a los judíos que los romanos eran débiles y que aunque tuviesen alas no podían trepar los muros de Jerusalén. Usted tiene que acordarse que Jerusalén era una ciudad fuertemente amurallada y Juan engañó a muchos que creyeron en él para hacer su bando. Ahora, él sabía que los celotes estaban batallando y Ananías estaba batallando contra ellos. ¿Por qué? Porque no quería que los celotes invadieran a Roma. Juan vio eso como una oportunidad de treparse y gobernar, ¿no? Por lo tanto, Juan ahora engaña a Ananías como si estuviese a favor del sacerdote. Acuérdese que tenía la confianza del Sanedrín. Y él dijo, no, yo voy a servir de mediador entre ti y los celotes. Los celotes estaban acuartelados dentro del templo. Y Ananías con su ejército tenía a los celotes cercados alrededor del templo, pero no quería entrar a sacarlo para no tener que matar a nadie dentro del lugar santo o el lugar santísimo, porque sería una abominación. Acuérdense, Ananías era un ex sumo sacerdote y Ananías tenía muchos seguidores. Ahora, Juan engaña a Ananías diciéndole que va a servir de intermediario entre él y los celotes para que no se derrame sangre en el templo. Pero en realidad, todos los planes que Ananías tenía, lo que hacía Juan era que se lo contaba a Simón, el líder de los celotes. Y Ananías ahora dice, cada vez que vamos a hacer algo no nos sale. Eso dice, alguien nos está traicionando y piensa que es Juan de Giscala. Ahora lo confrontan. Juan, que es un hombre religioso también, entre comillas, le jura a Ananías que lo apoyaba. Un juramento era algo fuerte, por lo tanto Ananías, al ver el juramento, se convence de que Juan está con él. Y de esta manera, Juan Leví se gana nuevamente la confianza de Ananías y lo pone nuevamente a negociar con los celotes. Ahora, Juan le propone, y créeme, la historia es mucho más profunda, yo lo estoy resumiendo, porque hay muchos detalles bien interesantes que Josefo da, pero no tenemos tiempo. Juan le propone ahora a los celotes que manden a buscar a los idumeos para que ataquen a Ananías y al pueblo. ¿Por qué? Porque Ananías detenía a los celotes de atacar a Roma y de comenzar esta guerra. Tienen que entender que los idumeos también están en contra de Roma. Por lo tanto, hay guerra, revuelta, apostasía por todos lados. Ahora, Juan va ahora de parte de los celotes a donde los idumeos diciéndole, mira, necesitamos su ayuda, porque Ananías le va a entregar a Jerusalén a los romanos. Y los idumeos no podían permitir eso. Nadie, acuérdense, todos eran nacionalistas. Celotes, idumeos, todos eran nacionalistas. Por lo tanto, dijeron, no, nosotros no podemos permitir eso. Por lo tanto, hacen un plan para que sobre 10,000 idumeos fueran de noche y había tormenta ese día, da la casualidad, truenos. Por lo tanto, los 10,000 idumeos se le abre la puerta para que entren a Jerusalén. Y ahora mataron como a 20,000 personas. Y en esa matanza se incluye a Ananías y a Jesús, que es el principal sacerdote después de Ananías. Una vez quitado a Ananías, Juan de Giscala es manifestado. Y con engaño, Juan ahora también mata al otro líder del partido. ¿Por qué? Porque quiere quedarse con sus hombres, tomando el poder y viviendo con ellos ahora en los atrios del templo. Oye, todo esto lo había hecho Juan
de Giscala. Fíjate qué interesante, que no podía manifestarse el hombre de pecado, Juan de Giscala, que quería gobernar, hasta que a su vez quien lo detenía a los celotes fuese quitado, que era Ananías. Ahora está entendiendo a Tesalonicenses. Tienen que entender algo, había hambre, Jerusalén estaba sitiada, la comida escaseaba. Por un lado, porque los bandidos mataban y robaban, y con lo poco que quedaba, Juan ahora declara que es Dios y que los va a libertar de la mano de los romanos. Y manda a quemar algunos almacenes de comida en fe para que vieran cómo Dios milagrosamente lo iba a libertar de sus enemigos. Y en vez de eso, muchas personas murieron de hambre. De hecho, aquí está lo interesante. ¿Se acuerda que yo leí? Y lo leí por una razón, que Jesús le dijo, hey, estén pendientes, porque cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, huyan. Bueno, Josefo, quien era también de ascendencia sacerdotal y que ahora está de intérprete, escribe en su libro de historia que él no se equivocaba en decir que la muerte de Ananías fue el principio de la destrucción de la ciudad. Por lo tanto, no pasaría hasta que fuera quitado quien lo detuviera. De hecho, déjame leerte el último párrafo de la página 306 de Josefo, de los escritos esenciales. Eso es un libro que hay azulito que lo pueda conseguir en la librería. Y mire cómo dice, y ya estamos concluyendo. Cada día huía gente de Jerusalén, aunque todas las salidas estaban guardadas, y todo aquel que era atrapado era muerto, a no ser que se pagara un soborno, en cuyo caso quedaba libre. Así los ricos compraban su fuga y los pobres eran muertos. Cualquier coincidencia hoy en día es pura coincidencia. Los cadáveres yacían a montones junto a los caminos, por cuanto los celotes rehusaron impíamente los ritos de sepultura, ofendiendo a la deidad, a Dios, al permitir que los muertos se pudrieran bajo el sol. Todo el que sepultaba a un pariente era muerto a su vez. Los celotes pisoteaban toda ley humana y se burlaban de los oráculos de los profetas como fábulas de impostores. Ya saben que se oponían a todo lo de Dios y al objeto de culto. Míralo ahí. Dice, pero atrajeron sobre su país, esto lo dice Josefo, no lo digo yo, pero atrajeron sobre su país el cumplimiento de una antigua profecía que decía que cuando estallara la sedición en la ciudad, esa era la abominación, y que el santuario de Dios fuera contaminado por manos comunes, el templo sería quemado hasta los cimientos y la ciudad sería tomada. Fíjate, Josefo, el historiador judío, escribe esto. Y él mismo nos está diciendo, ahí está el cumplimiento de la profecía de Daniel, la misma que habló Cristo, la abominación desoladora. Por lo tanto, no es para un futuro. Juan Leví, o de Giscala, no solamente fue un líder rebelde, fue un falso Mesías. La única persona que estaba en su camino fue el sumo sacerdote Ananías, quien tenía unas destrezas diplomáticas fuertes, una oratoria increíble, y muchas veces pudo negociar tratados de paz con los romanos. Pero Ananías era quien detenía a estas facciones de pelear contra los romanos. Y detenía la rebelión tan grande que quería hacer Juan de Giscala, Simón y los celotes. Pero una vez muerto por los idumeos, por una trampa de Juan de Giscala, comienza la rebelión, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y el hambre fue tan grande que la historia dice que hubo mujeres que cocinaban a sus hijos para comer. Ahora, cuando Tito invade la ciudad, le ruega a Juan de Giscala y a Simón que se rindan, porque él no quería destruir el templo, que era considerado una de las grandes maravillas del mundo. En esta revuelta, uno de los soldados de Tito tira una bomba de fuego en el lugar santísimo
Y eso era lo mismo que Tito quería evitar. Pero ahora comienza un fuego dentro del templo que nunca se pudo apagar y consumió el templo. Cuando Tito entra a la ciudad, dicen los historiadores, que él lloró cuando vio tanta muerte por hambre entre ellos. Tito fue el resplandor de su venida, que dice que cuando Jesús lo va a destruir con el resplandor de su venida, ese fue el general Tito, el siervo de Dios para la destrucción de Jerusalén. Como cientos de años antes, Ciro había sido el siervo de Dios para el castigo de Israel. De hecho, Juan de Guiscal ahora es tomado preso, condenado a cadena perpetua, y lo llevan por diferentes sitios para que fuera objeto de burla y escarnio hasta su muerte. Quiere decir ahora que Dios lo destruye con el resplandor de su venida. Y en medio de toda esta locura, la iglesia siguió creciendo, practicando el amor y las buenas obras. Por eso había que estimularse, porque el tiempo que les tocó vivir era un tiempo demasiado terrible. Y aún así se congregaban. De hecho, la exhortación fue a no dejar de congregarse. Si ellos podían congregarse cuando le costaba la vida, ¿por qué a nosotros se nos hace tan difícil hacerlo? Y no estoy hablando de la plaga, porque va a decir, ay, no, le estoy hablando cuando estábamos en tiempos normales. Porque la verdad es que teniendo carros con aire acondicionado, iglesias con aire acondicionado, y decimos que guardamos el domingo, ¿y qué domingo tú guardas si lo que estás son 2 horas en la iglesia o 3? Y después te vas a descansar, a hacer tu quehacer. ¿Cómo es entonces que dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre? O sea, ahí usted ve, y le digo, hay más profundidad, hay muchas más cosas, pero lo tuve que cortar porque ya el tiempo avanzó. Pero ahora usted tiene una mejor idea del hombre de pecado. No vendrá ni se manifestará sin que antes venga la apostasía. Y fue quitado Ananos y se manifestó Juan de Giscala, pero todo fue destruido en el resplandor de su venida, que fue la venida de Cristo en juicio. Y de eso vamos a hablar en el futuro. Así que yo espero que haya sido bendecido. Y de hecho, antes de concluir, va a entender esto más porque te dirá, sí, pero dijo la venida y dónde está Cristo. Usted va a entender todo esto más adelante porque apenas estamos todavía tocando ciertas cosas. Así que yo espero que estés siendo bendecido y que pues ores a Dios y que te siga iluminando. Porque yo creo que este proceso de usted entender esto, de aprenderlo, de internalizarlo, es importante para que usted ahora pueda bendecir a otra persona y que lo saque del temor y la ignorancia que se está viviendo en estos días. Así que yo espero, de verdad, poder ser de bendición para tu vida. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo. Yo quiero concluir con una oración, porque usted me está viendo miércoles, pero hoy estamos grabando realmente domingo y se está esperando un tiempo muy difícil para Cuba. Y hay pastores que me dejaron saber que están preocupados. Y yo quiero orar en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de estudiar tu palabra. Hoy te estamos pidiendo por esta tormenta que está por entrar a Cuba. Señor, para que tú la detengas y haga lo mismo que hizo cuando fue a Puerto Rico, que se desvió. Que nuevamente esta tormenta se desvíe, Señor. Y si tuviera que pasar, que cause los menos estragos posibles, porque hay muchos pastores, Señor, que están en los montes y el miedo es que haya deslizamiento de terreno, Señor, y pérdidas de vida por inundaciones. Por lo tanto, yo te pido que tú desvíes esta tormenta, Señor, que guardes y cuides no solamente a cada pastor y a cada persona de la congregación, sino al pueblo cubano, Señor. Padre, y yo te pido que todo lo que estemos enseñando, Señor, sea de bendición para cada vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.